Desde la frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Muy buenas, hola a todos y a todas. Un día más estamos aquí decididos a compartir con todos los oyentes, con las personas que estáis al otro lado de las ondas, un tiempo en el que os seguiremos lanzando señales de humo, como siempre, desde la emisora comunitaria Hispanidad Radio en Huelva, en redifusión desde Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, Onda Local Andalucía y El Salto Radio. Buenas tardes y muy buenas a ti también, Félix. Muy buena, Bego. Hoy estas señales se tiñen de morado. ¿Cómo no? Ya se aproxima el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se quiere denunciar un problema global, las distintas violencias que en todo el mundo sufren las mujeres por el hecho de serlo, y reclamar, asimismo, políticas para su erradicación en todos los países. Así es, ese día se declaró como Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, en Colombia, en julio de 1981. En este encuentro, las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de estados, incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas. Como ya sabemos, se eligió el 25 de noviembre por ser la fecha del violento asesinato de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas asesinadas en 1960 a manos de la policía secreta del dictador Trujillo, en la República Dominicana. Y eso es lo que queremos hacer desde este programa hoy, señalar. Señalar para visibilizar, para desenmascarar. Señalar, aunque siempre nos han dicho que señalar está feo. Pues si te parece, Bego, empecemos el programa y le vamos contando a nuestra audiencia a qué nos referimos con esto de señalar. Venga, nos ponemos en marcha desde Hispanidad Radio en directo y también el podcast de Hispanidad Radio o El Salto Radio. Estas son tus señales de humo. Queremos un mundo donde quepa mucho el mundo. De nosotros nada para todos. Queremos un mundo donde quepa mucho el mundo.
no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. Ahora, antes de empezar, vamos como siempre a hacer nuestro habitual repaso a la actualidad de la mano de Gonzalo Revilla. Ya sabéis que intentamos poner el foco en aquellas cuestiones que están fuera de foco, aunque a veces es muy complicado eludir el monodiscurso de las grandes agencias de comunicación, pero al menos lo intentamos, ¿no, Gonzalo? Sí, lo intentamos. Sencillo no es, ¿eh? Bueno, pero... La intención es lo que cuenta, Gonzalo. Sí, mira, de fondo tenemos el conflicto de Palestina, una destrucción para el que ya no se encuentran adjetivos. Ahora es verdad que está también fuera de foco, ¿no? Porque ya, como hemos puesto nuestra mirada en otro sitio, pues sabemos que la comunidad internacional está poniendo a prueba todo, ¿no? Está poniendo a prueba la ética, el derecho internacional, la diplomacia, en fin, es un desastre mayúsculo. El que ha entrado en nueva pantalla es el conflicto de Ucrania, que puede terminar muy, pero que muy mal. Y es que la escalada en el uso de armamento estadounidense de largo alcance por parte de Ucrania, que está tirando cohetitos que llegan más lejos, y el cambio de protocolo del armamento nuclear por parte de Rusia, que habría que leérselo con detalle porque puede extender el conflicto hasta límites incontrolables, ¿no? Parece que unos y otros están empeñados en poner a prueba las chulerías del rival. No olvidemos que nosotros, que España, que Europa, que estamos en la OTAN y la implicación al final puede ser muy difícil de negar. Nos podemos meter en un lío. Es que volvemos en lo mismo, ¿no? Otra vez, ¿no? He puesto la guerra de Ucrania como al principio, ¿no? Sí. Pero con años de diferencia y destrucción por medio, la verdad. No sé si esto es muy distinto de la Guerra Fría o de esos momentos de tensión nuclear que hubo en algunos momentos, en fin. Esperemos que no se complique más. Que se queden los misiles en casa. Bueno, y hace unos días leíamos una noticia escalofriante. 130 mujeres se habían suicidado para evitar ser violadas por los paramilitares. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. El conflicto de Sudán es invisible, muy invisible, ocurre en África y este país solo nos interesa para expoliarlo, ¿no? Pero el que sea invisible no impide, más bien facilita que haya muertos, más de 14.000 personas y 10 millones de desplazamientos, que tiene tela, ¿eh? El uso de las mujeres como arma de guerra es un clásico en cualquier conflicto, violencia sexual a mujeres y niñas para mantener el terror. Vamos a escuchar lo que señala Sulaima Istrak, directora de la Unidad de Lucha contra la Violencia contra la Mujer de Asuntos Sociales de Sudán. Dice, hasta ahora hemos documentado 194 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, pero sabemos que es básicamente la punta del iceberg, quizás solo refleje un 2% de lo que realmente ocurre. Hoy vamos a hablar de un poco de todo esto, de la violencia, pero esto es violencia con mayúscula, ¿no? Es llegar a un pueblo en nombre de una guerra, la que sea, no hay que hablar de Sudán, y usar la violación de mujeres y niñas como arma, yo creo que es lo más terrible y a lo más lejos que podemos llegar en esto, ¿no? A mí no me chinga el vato, ni me fornica. No sé cómo andamos de tiempo, pero... Me sorprende, ¿no? No, quería incluir en este vistazo. Le dije a María Ángeles que me dijera una buena noticia, pero no la he encontrado. Es que no abundan. Bueno, lo del cambio climático, lo de la COP29 podría ser una buena noticia en otros contextos, ¿no? Pero no cuela, ¿no? Yo creo que tengo un déjà vu en este momento, ¿no? Creo que ya no la intentaste colar la semana pasada. Ya lo comentamos la semana pasada. Sí. Bueno, se está celebrando en Bakú, capital de Azerbaiyán, y lo que está resultando ser es un escenario ridículo de negocios turbios, de intercambio de cromos, toma emisiones, dame emisiones, pero nada que ver con una preocupación real por un cambio climático y sus consecuencias que ya están aquí, ¿no? Si tenemos tiempo, quería que escuchásemos unos noticieros que los podéis encontrar por ahí en YouTube o en las redes sociales que han estado haciendo la gente de Ecologista Nación, que pone encima de la mesa la hipocresía de aquello. A ver si Javi no lo puede pinchar.
Hola, bienvenidos a nuestro vídeo especial. Hoy os vamos a dar un paseo por esta feria de vanidades que hay cerca de la COP. Para mostraros quién es el bueno, el feo y el malo. Empezamos con los malos. Si veis, aquí detrás tenemos uno de los stands que hablan de gas sostenible para la transición climática. Todos sabemos ya muy bien que el gas no es una solución, sino uno de los grandes problemas climáticos que abordamos. Por eso exigimos poner el fin del gas y creemos que esta gente tendría que estar fuera de las negociaciones. Y ahora, cambiando de sector energético, también altamente contaminante y generador de enormes residuos y para nada solución contra el cambio climático, vamos a la sección de nucleares, lavándose la imagen y buscando la legitimidad en la lucha climática. Una legitimidad que las organizaciones de la sociedad civil no aprobamos ni validamos, porque sabemos que la nuclear es un problema para el planeta y para las personas. Aquí tenemos el pabellón de los países productores del petróleo, que básicamente una de las cosas que se están metiendo dentro del lenguaje que quieren poner es hablar de la seguridad energética. Y les respondemos, sí, queremos seguridad energética, pero eso implica eliminar de forma rápida los combustibles fósiles, con lo cual tienen que estar fuera de este espacio. Y como os contábamos, aquí volvemos a tener a los grandes blanqueadores de la industria nuclear que no deberían estar en estas negociaciones. Por si no era suficiente con un pabellón de los países productores de la OPEP de bueno, petróleo, creo que con eso ya demuestra un botón, ¿no? A mí me ha gustado la forma de contarlo, ¿eh? Las noticias deberían ser así, ¿sabes? Reales, ¿no? Así esto es lo que aquí están los... Sin eufemismo, como cuando hay la guerra, ¿no? Daños colaterales y realmente están mandando civiles, pues así, eso, mira. La cruda realidad. Y una última cosa, porque la iba a dejar para la semana que viene, no me ha dado tiempo ni de guionizarla, pero ya para la semana que viene ya va a ser tarde. Ha habido en estos días un chaval en las riadas de Málaga, un inmigrante, no sé si es de Senegal, 18 años, bueno, total, que había una mujer en medio de una riada de un charco y el tipo ha salido a... Sería una buena noticia, de hecho lo estoy escuchando en todos los noticieros, le han puesto el micrófono por delante, oye, ¿cómo hiciste eso? A mí me está rayando un poco porque me sigue dando la sensación de que es una forma encubierta de racismo que tenemos dentro. Mira, no son tan malos, que pongamos a gente, ¿sabes? Mira lo que ha hecho, ¿no? Mira un lo que inmigrante, ha hecho. claro, sí. Hay otro gañán que es peor todavía, que dice que también se ha ido con su micro y dice, mira, estas cosas también hay que contarlas. Mira, este es gitano, pero no viene a robarnos, viene a traernos un bocadillo. Bueno, ese ya, pero este buenismo que tenemos con un inmigrante que al final ha hecho lo que creo que haríamos, creo que haríamos cualquier persona. Indistintamente del color de piel, me parece que refleja un poco el racismo que seguimos teniendo un poco metido en vena, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Poder de la fuerza bruta, poder por el poder sancionada. La mujer, un enser más del macho, y la sociedad por el macho gobernada. Ataduras a perpetuo, para vivir siempre atada. Raíz de una economía, porque el que compra es el amo, y yo la cosa comprada. En 2024 esto nos puede parecer una canción más, pero en 1979, cuando todavía humeaban los rescoldos del franquismo, había muy pocas que se atrevían a decir estas cosas y mucho menos los que recibían bien este mensaje. Tal vez por eso se comprendió tan mal que Pepa Flores prefiriera cantar estas cosas en su disco Galería de Perpetua que las canciones infantiles que la auparon a la fama con aquel nombre de Marisol. De la fuerza bruta, por el poder sancionada. Sin duda, Pepa Flores fue una persona vapuleada y maltratada, y con este disco ponía el dedo en la llaga e iba a la raíz del problema que estaba detrás de la violencia machista, esa cultura patriarcal tan arraigada en nuestra sociedad. Y por eso vamos a arrancar este monográfico sobre la violencia que sufren las mujeres con este Compradas que aparecía en ese disco. La cosa comprada, impotencia de lo absurdo, porque es la ley la que manda. Para dormir con un hombre con el hilo de la ley, tengo que coser mi almohada, tengo que coser mi almohada.
se haya muerto, queda la razón social, los gananciales, la dote, todos los firmes y pilares de la unión matrimonial. Sucio destino vivir a la ley del hombre atada, la mujer un ser más del macho y la sociedad por el macho gobernada. Comprada, comprada, comprada. Comprada, comprada, comprada. Bueno, pues como decíamos al comienzo, hoy desde Señales de Humo queremos señalar para contribuir a desenmascarar a quienes están detrás de estos abusos y de estas violencias. Por eso queremos ponernos al lado de todas aquellas personas que están logrando que por fin la sociedad enfoque hacia los que cometen el delito, quienes ejercen el daño y no hacia las víctimas. No todos de la misma manera, ¿cierto?, o con el mismo grado de violencia, pero siempre bajo el paradigma de la desigualdad y el abuso de poder. Por decirlo claro y breve, somos las mujeres quienes sufrimos el daño, hasta el extremo de acabar con la vida por el simple hecho de ser mujeres. Pero no solo eso, también queremos señalar para visibilizar. Y eso significa sumar nuestro esfuerzo, nuestra pequeña aportación, para dar voz a las mujeres que durante años han sido silenciadas, victimizadas, culpabilizadas, incluso mujeres que no han podido ni pueden narrar la violencia sexual que han sufrido poniendo su identidad en juego. Mujeres que jamás han tenido las herramientas para relatar sus vidas. Con esta intención, con este objetivo tan necesario, la periodista y escritora Cristina Fallarás ha presentado hace unos días en Madrid su último libro, No publiques mi nombre. Una obra que recopila centenares de testimonios anónimos de víctimas de violencia sexual. Y lo hace en un momento en que las denuncias públicas de acoso y abuso emergen con fuerza a través de las redes sociales, especialmente tras la dimisión del diputado Íñigo Errejón. Es un caso que afortunadamente ha salido a la luz, pero ¿cuántos otros hay? ¿Quiénes guardan silencio para que todo siga igual? Hemos intentado que Cristina Fallarás estuviera hoy con nosotros, no ha podido ser por problemas de agenda en estos días de presentación y difusión de su libro, pero aún así nos parecía importante hablar de ello, hablar de esos más de 1000 relatos que tienen como propósito, como ella dice, construir una memoria colectiva al margen de los procesos judiciales, porque para ello se ha utilizado un canal paralelo, el de las redes sociales. Con esta memoria se busca no solo evidenciar una violencia machista extremadamente normalizada, sino, en sus propias palabras, permitir que conste. Así que nada, vamos a escuchar a Cristina Fallarás. A raíz de que saliera lo del caso Rubiales, yo invité a las mujeres a contar sus agresiones y empezaron a mandármelas por mensaje directo poniéndome, por favor no publiques mi nombre, pero a mí me pasó esto. Y entonces entendí que ese relato testimonial es el relato necesario y previo a una denuncia. Primero, para localizar qué has vivido. Segundo, para saber que formas parte de un grupo de mujeres que ha vivido lo mismo que tú, lo cual elimina la vergüenza y la culpa, que es la base. Y tercero, y aquí la señora magistrada lo sabe perfectamente, a medida que las mujeres empezaron a narrar, esto empezó en agosto de 2023, las primeras mujeres se narraban muy mal, se hacían un lío, etcétera. Al cabo de un mes, las mujeres se narraban plis, plas, plis, plas. O sea, aprendimos de unas, leyendo a otras, aprendimos cómo relatarnos. Lo cual, en un juicio o en una testifical, es fundamental. Es decir, yo he acompañado a mujeres a Plaza de Castilla, he acompañado a mujeres a la policía que decían, es que es un relato inconexo. Y yo les decía, a ver, la acaban de violar. ¿Qué conexión quiere usted que tenga su relato? Eso, poco a poco, hemos aprendido a hacerlo ¿dónde? En las redes sociales. El movimiento Me Too es probablemente es una de las revoluciones o la revolución más tremenda que yo conozco, porque
sin esa revolución comunicativa, cualquier revolución seguiría siendo una revolución de los hombres y del patriarcado. Porque cada vez que me hablan de la revolución, no se aprobó la Constitución de no sé cuándo, bueno, se aprobó para los tíos. No, es que nació la democracia, bueno, nació para los tíos. No, es que la revolución, bueno, esa revolución fue para los hombres. Bien, de repente estamos testimonio a testimonio generando una revolución para la cual no nos hacen falta más que palabras. Y por primera vez en toda la historia de la humanidad, las mujeres estamos narrando aquello que nos han hecho con nuestras propias voces. Por eso para mí era tan importante que en este libro constaran los testimonios de las mujeres tal cual. Hemos eliminado las faltas de ortografía porque distraían mucho de la lectura, pero la sintaxis, la gramática, los testimonios de las mujeres son tal cual. ¿Por qué? Porque eso hace que se muestre un abanico enorme. Yo pongo un ejemplo que es un poco burro, pero es un ejemplo muy ilustrativo. No es lo mismo la mujer que me dice mi abuelo me tocaba ahí abajo, que la mujer que me escribe el hijo puta de mi abuelo me metía los dedos en el coño. Ahí hay un arco de edad, geográfico, de procedencia social, educativa, cultural, etcétera. Eso es lo que lo hace universal y para mí es lo que lo hace fascinante. Como acabamos de escuchar, son relatos en los que se muestran una gran variedad de historias que abarcan desde situaciones de violencia en la infancia hasta en ámbitos médicos o laborales, etcétera, ¿no? Y reflejan pues el caos y el dolor que implica convivir con el recuerdo de agresiones que se intentan olvidar pero que regresan a la mente una y otra vez. Estas experiencias, este archivo recogido por la autora, más que señalar o castigar a los culpables, lo que busca es actuar de espejo, de modo que las mujeres puedan reconocerse, identificarse mutuamente. Nos parece, bueno, pues una excelente herramienta y le agradecemos desde aquí, desde este humilde programa, a Cristina Fallarás, pues todo el esfuerzo. Totalmente, sobre todo cuando son algunos relatos espeluznantes, ¿no? Así que bueno, vamos a sumarnos a ese camino en el que se busca desenmascarar las realidades de la violencia machista, da igual que sean o no punibles, porque siguen siendo violencia. Y por supuesto, también dignificar a las víctimas al margen de la vergüenza o la autocensura. Vamos a subrayar todo esto con un poco de música, así que nada, vamos a seguir escuchando algo de ese disco de Pepa Flores, el tema que le pone nombre al disco, Galería de Perpetuas. Señor Don Ramón Pitera, en el café de Ramón, para entregar a Juan Rico, minero del Pozo 12, en las minas de la Unión. Me alegraré que al recibo de estas letras te encuentres bien de salud. Yo estoy bien por la presente, aunque me tira entre rejas. Flamenca de cafetín, sin guitarra y pañuelo. Tengo de lo que canté tal vergüenza que estoy roja como un clavel de ventón. Si maté al Pijas un día, que el Pijas descanse en paz. Son mis cantares de entonces, a 2 sesiones diarias
los que no puedo olvidar. ¿Cómo quieres tú que olvide aquello que yo decía? De que el hombre tiene razón y la mujer es la esclava para servirlo de por vida. De que cuanto más me pegue más lo tengo de querer. De que cuando me echafara yo le daría en mi boca canela, limón y miel. Que para mí cumplo sentencia por aquello que... Vamos a seguir señalando, como decíamos al principio, porque queremos llamar la atención, visibilizar, que es la única manera de que los cambios se den. Y lo vamos a hacer ahora en compañía de nuestra compañera María Ángeles. ¿Qué tal, María Ángeles? Hola, feliz. Qué importante eso que dices, que me gusta eso de nombrar, desenmascarar, distinguir. Todo eso es señalar. Y vamos a señalar también hacia quienes, pues desde la honestidad, también la sensibilidad con su trabajo, pues buscan una mirada distinta y buscan quizás que podamos ponernos de alguna manera en la piel de las víctimas de abusos y violaciones y atravesar ese proceso con ellas. Eso es lo que de alguna forma están sacando los testimonios de mujeres, como los que hemos mencionado, que recoge el libro de Cristina Fallará, y eso es lo que también puede hacerse desde otros ámbitos, sociales, educativos o artísticos, ¿no? Efectivamente, y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Almudena Carracedo, que con su película No estás sola, la lucha contra la manada, ha utilizado el poder del cine para invitar a los espectadores a sumergirse en una historia que todos conocemos, una historia de violencia sexual, para entenderla desde distintos ángulos. Es un documental codirigido con su pareja, Robert Béjar, por el que acaban de además de darle el premio Onda, y aunque no disponemos aquí en la radio de la fuerza de las imágenes, vamos a ver cómo suena No estás sola, que es el grito de las mujeres contra la violencia y de solidaridad con las víctimas, porque si tocan a una, nos tocan a todas. Estaba ahí sentado un chico y me dijo: ¿has venido tú sola? ¡Viva San Fermín! Hola, Sos. Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre 4 chicos y queremos denunciarlo. Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió. No era la primera vez que lo hacían. Me llama un policía y me dice: ¿te importa que te mande un fotograma de un vídeo? Y era yo. Me dijo, lo sabía, nadie me creía. Tatuajes en la tripa. 3 de ellos llevan barba. Es como buscar una aguja en un pajar. Las grabaciones eran 96 segundos. A mí me impresionaron, sí. A mí sí me impresionaron. Era el juicio que iba a marcar un punto de inflexión sobre cómo entendemos la violencia sexual en España. La recogemos y cambiamos de coche. Pero usted no se resistió, ni intentó huir. Las víctimas son cuestionadas. Me decía, ¿no? A veces la madre me la van a romper y me la van a dejar rota. Mis peores vaticinios se confirmaron. Ese caso era una gota más dentro de un río mucho más amplio. Ya sabemos que no nos crees, y ese es el problema. Que un abogado de la defensa tuviera tantísima voz, ¿tiene sentido? Muchas cosas que las mujeres hemos silenciado durante milenios.
No os quedéis callados. Contadlo. Y tenemos la suerte de contar hoy con Almudena Carracedo, a quien agradecemos enormemente su presencia porque sabemos que está como jurado en el Festival de Cine de Gijón y a pesar de eso nos ha hecho un huequito. Hola Almudena, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Almudena? Gracias por estar con nosotros. Lo primero que queríamos decir era enhorabuena por ese bien merecido premio Ondas, que estamos seguros de que no será el último que recibirá esta película, que es intensa, exhaustiva y conmovedora. Así que nada, enhorabuena, Almudena. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que somos todos premiados con esta película. Totalmente. Para poner en antecedentes a los oyentes, vamos a decir brevemente que Almudena, que en este caso y en otros que vamos a mencionar, trabaja en colaboración con Robert Béjar, que ella es una cineasta española, cuyo trabajo es siempre una invitación a bucear en temas sociales que no son fáciles de abordar. A veces sus películas suponen un puñetazo en la conciencia y siempre proponen pues una mirada distinta, capaz de impulsar cambios o de recoger esos cambios colectivos y que son cambios que al final nos hacen ser mejores. Almudena, en 2018 sacasteis como ejemplo de esto que voy a decir, que acabo de decir, el documental El silencio de otros, que revela la lucha silenciada de las víctimas del franquismo y que no dejó indiferente a nadie, ni al público, que pudo acercarse a una herida que como sociedad aún tenemos sin cicatrizar, ni al jurado de muchos certámenes y festivales en los que fue distinguida, incluido un premio Goya. Y ahora, 6 años más tarde, decidís abordar otro tipo de violencia y de silenciamiento. ¿Cómo surge la idea de realizar No estás sola, la lucha contra la manada? Bueno, pues, muchas gracias por la presentación, que me parece muy bonita. Sí, realmente, claro, ya son 6 años después, pero empezamos este proyecto hace 4 años. Y realmente lo empezó en la pandemia, porque ahí se cortaron todas las actividades de difusión y de viajes que estábamos haciendo con El silencio de otros, y empezamos a pensar en ese momento en que no se podía rodar, ¿no? Qué historias habían pasado en el pasado reciente, ¿no? De España, y que se podían hacer con material de archivo, es decir, material ya grabado con anterioridad, etcétera. Obviamente este fue uno de los primeros temas que pensamos, y enseguida, en cuanto empezamos a investigar, nos dimos cuenta que lo que había permanecido, a pesar de las manifestaciones, a pesar de que obviamente fue un caso que se ganó en el Tribunal Supremo, pero lo que había quedado era una versión distorsionada, ¿no?, con muchísimo ruido, y que no había un relato que juntara todas esas piezas del puzzle y que además lo hiciera desde el punto de vista de las víctimas, es decir, con las víctimas supervivientes en el foco, y desde su punto de vista y las personas que las acompañaron en este proceso. Entonces, lo primero que hicimos fue pedir permiso a las familias, a las víctimas de sus familias, y con ese visto bueno empezamos a investigar con la idea de hacer un trabajo completo y riguroso, ¿no?, pero que al mismo tiempo, igual que El silencio de otros, también pudiera emocionar y hacerte ver las cosas, digamos, con otras gafas, ¿no?, verlas como cuando sales a ese otro lado del túnel, que es una película, y de repente miras a tu alrededor y te das cuenta que este caso no solo es este caso, sino que estamos hablando, bueno, pues de una violencia que atraviesa la vida de las mujeres, de todas las mujeres, que están a tu alrededor, que están a nuestro alrededor, ¿no? Gente que queremos, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras amigas. Y ese era un poquito el objetivo, ¿no? Y que a través de la historia pudiéramos hablar de la universalidad de la violencia sexual contra las mujeres. Y Almudena, en ambos casos, ¿no?, en ambos proyectos, os habéis tomado un tiempo largo para tomar contacto con las víctimas, ¿no?, conocer su historia, realizar un acercamiento respetuoso. Estamos hablando, de más de 1000 horas de grabación, que ahí es nada, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que buscáis utilizando esta metodología? ¿Qué os enseña esta forma de contar? Sí, bueno, es verdad. Bueno, en esta producción han sido 3 años y medio, lo cual es la mitad, más de la mitad, porque con El silencio de otros estuvimos 7. Pero realmente para nosotros es muy necesario tener tiempo. El tiempo te ayuda a contrastar, te ayuda a aprender, a aprender de las mismas cosas que vas aprendiendo, ¿no?, para ir dirigiendo la historia y entendiendo
una cosa que es importante que has dicho, cómo dirigirla de una manera respetuosa, ¿no? En esta película la premisa era 100% respeto y 0% morbo. Y luego cómo implementas esta premisa y al mismo tiempo haces una película que enganche y que te lleve hasta el final. Y entonces eso lleva tiempo, es un trabajo muy artesanal que no se puede hacer en 2 meses, ni siquiera habríamos podido hacerlo en 1 año, de ir conociendo a las personas, de ir entendiendo esa historia, y bueno, luego es que el montaje en sí ya es 1 año, ¿sabes? Entonces claro, con todo ese material, eran 1000 horas de material de archivo, y luego habíamos grabado unas 50 horas y teníamos 80 horas de entrevistas, es decir, es un trabajo monumental que necesita ese tiempo para hacerlo como bordadito a mano, por así decirlo. Mira, nos llama la atención el título porque claramente destaca el interés por las víctimas, ¿no? Digamos que desde el principio hay una toma de posición, de postura, ¿no? Por las víctimas y por quienes las apoyaron, ¿no? Pero incluís también en el título de la película el nombre de la manada, que está asociado a un caso mediático tremendo, que aún resuena a nivel social. Y en este mosaico que tú decías, o en este rompecabezas cinematográfico, todo da la impresión de estar muy bien hilado y muy pensado a nivel de guión también, o de montaje, para hacer finalmente un acercamiento que no le da la espalda al sufrimiento, pero que pone luz sobre la capacidad de cambio. ¿Cómo lo tratáis vosotros? ¿Qué lectura hacéis? ¿Del título? Bueno, de por qué incluir en el título eso, vale, si Mira, eso es lo que ha orientado después el montaje. No, para nada. De todas maneras, el título vino al final. Nos costó muchísimo encontrar el título. Y al final, buceando en el material, pues uno de los eslogans, ¿no? Era, no estás sola, aquí está tu manada. O somos tu manada, era uno de los eslogans de las manifestaciones. Claro. Nos parecía que la segunda parte podía... A ver, una cosa que es importante, y hago un inciso, ¿no? Y es hacia quién dirigimos la película, ¿no? Desde luego es importante para las personas que estamos concienciadas ver esto es como un ejercicio de memoria realmente de todo lo que ha pasado, y además en estos momentos de retroceso también entender lo que se ha podido conseguir, ¿no? Pero al mismo tiempo para nosotros era muy importante llegar a estas otras personas que jamás se habían parado a pensarlo de esta manera, ¿no? Entonces no queríamos tirarlos atrás con un título que fuera como acusatorio, o ¿no? Entonces nos parecía importante el título, por eso efectivamente No estás sola es un título que está centrado en las víctimas, y luego a la hora de ponerlo en Netflix, claro, Netflix sentía que si no llevaba la manada, que es como conoce todo el mundo el caso, y nosotros nos parecía que era muy importante no darles el título. Yeah. Entonces llegamos a este acuerdo, que es un acuerdo salomónico, pero es interesante porque por un lado recuerda del caso que estamos hablando, o digamos de donde parte la historia, porque obviamente luego se entrelazan las historias de más víctimas sobrevivientes y al fin y al cabo de miles de personas, ¿no? Con el cuéntalo en redes y tal, pero sigue siendo nuestro framing, ¿no? Sigue estando alineado con las víctimas, porque es la lucha contra la manada, como ese término que ha permanecido también en la sociedad, ¿no? Ya no son ellos 5, sino es el concepto, ¿no? Sí. El concepto que surgió de ahí. Y Almudena, porque algo que nos preocupa, yo creo que a todos, ¿no? Que es en el escenario que nos encontramos en estos momentos, ¿no? De ascenso del negacionismo, de la violencia machista, de empoderamiento de la extrema derecha. ¿Qué papel crees que tiene un trabajo como el vuestro? Además, no solo de sus valores cinematográficos, podría servir también como instrumento, como herramienta de concienciación, no sé. ¿Cómo lo veis vosotros? Sin duda. Nosotros, nuestras películas, luego le dedicamos muchísimo esfuerzo y tiempo, años, a trabajar con ellas como herramientas, como has dicho tú, de concienciación, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Pues porque pensamos que realmente a través de estas películas, por lo menos nosotros lo que nos gusta hacer, ¿no? Es proporcionar como un recurso, pero además es un producto audiovisual, por así decirlo, que además tiene mucho poder, ¿no? Y utilizarlo precisamente, como dices tú, para que a través de él podamos repensarnos. En este caso, repensarnos de manera individual y repensarnos como sociedad. Es muy importante pensar, dónde estamos como sociedad para que estos casos se sigan dando, y pensar en ese cambio de paradigma, además,
que se produjo en esas manifestaciones, ¿no? Del yo no te creo al hermana, yo sí te creo, ¿no? Es un cambio brutal que da, bueno, pues que es un punto de inflexión, ¿no? En esta sociedad, pero también pensarnos individualmente. Es decir, ¿qué hago yo en mi día a día para no reproducir estereotipos y para creer a las personas a mi alrededor, incluso cuando eso significa enfrentarte o cuestionar a las personas que quieres, en los chats familiares, etcétera? Entonces, bueno, nosotros pensamos que es siempre un granito de arena. El silencio de otros no cambió todo, pero sí ayudó mucho a generar una conversación. Y bueno, este es nuestro objetivo. Esta peli se ha visto ya mucho más que el silencio de otros, porque claro, en Netflix, claro, es que no solo ya es en los cines, ahora es en todos los pueblos, ¿sabes? De España y en todos los países, o sea, pero aparte de eso estamos yendo, pues, por ayuntamientos, institutos. Amnistía Internacional ha sacado una campaña para proyectarla en institutos, con coloquios con nosotros. Lo vamos a proyectar en cárceles, en congresos de jueces y juezas, en academias de policía, ya las hemos presentado, en fin, en todos lados, precisamente con esta idea que dices tú, que sirva como herramienta de concienciación y de debate. Pues en este más allá de la película, ¿no? Y de lo que supone como elemento cinematográfico, ¿no? Estamos a las puertas del día que sirve como aldabonazo para recordar pues esta violencia de la que somos víctimas todas las mujeres y que vivimos pues en un sistema atravesado por el machismo en casi todos los ámbitos, ¿no? Te lo preguntamos a ti porque estamos de acuerdo en esto que tú has dicho. El caso de La Manada ha sido un punto de inflexión. ¿Tú crees que hay un avance en la lucha contra estas violencias? Mira, yo siento que hay un avance porque estamos hablando de ello. Hace 10 años no hablábamos de esto mucho, la verdad. Que Comisiones Obreras de Euskadi me invite a hacer un coloquio con un montón de hombres, también delegados sindicales, era de mujeres, pero había muchos tíos, y que podamos hablar de esto, que podamos llevar este tema a los institutos y que las chavales y las chavalas hablen de esto. Entonces, yo siento que podamos proyectar esto en unas cárceles, que las academias de policía lo utilicen como herramienta de formación. Entonces, yo siento que hay un avance con respecto a hace 20 años. Es cierto que en muchas cosas estamos peor que hace 10, y es precisamente por este negacionismo, ¿no? Pero al mismo tiempo que se produce una corriente negacionista, también se produce una corriente muy fuerte del yo sí te creo, ¿no? Y del visibilizar estas violencias, ¿no? Del poder contarle a tus amigas lo que te ha pasado. Cosas que no hacíamos cuando yo era muchísimo más joven. Nosotros no hablábamos de esto y ahora hablamos. Entonces yo sí siento que hay un avance. Lo que pasa es que, fíjate, con el silencio mucha gente me preguntaba si había 2 Españas. Y yo decía que no había 2 Españas, que la mayoría éramos una España, ¿no? Que queríamos hablar de esto. Y ahora ahí hay una corriente muy muy poderosa y contra ella yo lo único que tengo pues como posibilidad es educación. Es educación y empatía y acercar las historias, ¿no? Porque todas estas personas que son negacionistas tienen madres y tienen hermanas y tienen hijas y tienen amigas a las que quieren. Y eso también le ha pasado a sus amigas. Aquí no depende de quién votes, ¿eh? O sea, claro, esto no tiene nada que ver con los partidos políticos. Aquí le pasa a todas las mujeres que nos rodean, ¿no? Y bueno, por eso digo siempre que es un granito de arena en un trabajo muchísimo más grande en el que también estáis involucrados vosotros ahora, que estáis haciendo este programa. No, claro, es un poquito de todo, ¿no? Y bueno, pues ahí está este granito nuestro. Ahí es donde establecemos esas redes de colaboración. La primera parte del programa estábamos hablando del libro que acaba de presentar Cristina Fallarás, y es como si de alguna manera pues podamos exactamente ir entrelazando todos estos granitos de los que tú hablas, Almudena. Fenomenal. Cristina, claro, el trabajo de Cristina es muy importante para visibilizar, para romper este silencio, ¿no? De hecho, Cristina está en el documental. Efectivamente, ¿no? por eso te lo decimos. Es una de las personas. Y es un trabajo importante. Y fíjate también digamos, la reacción que ha habido, ¿no?
contra esa visibilización. Pero avanza, es imparable también esto, o sea que es importante también recordarnos y agruparnos en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, es que estamos avanzando, ¿no? Y estamos rompiendo el silencio. Pues ahora toca difundir este trabajo tan bien hecho, al que de verdad le auguramos de nuevo un recorrido brillante, y le recordamos a los oyentes, como acaba de decir Almudena, que pueden encontrarla en Netflix, que hay que agradecerle por lo menos que haya posibilitado una producción tan elaborada como la que esta película merecía. Y bueno, deseamos, como tú dices, que ese sea solo el principio del viaje, que sobre todo que llegue al corazón de la gente, a esos pueblos, a esos centros sociales o escolares, a esas asociaciones de mujeres que tienen que ver esta historia, porque es una historia de fuerza y también de esperanza. Así que... Y además comentar a la gente que está escuchando que las proyecciones son absolutamente gratuitas, porque Netflix ha cedido todo esto. Sí son gratuitas y si son con carácter educativo o social, y se proyectan desde una cuenta de Netflix, pero no tienes que pagar los derechos de proyección. Así que nada, animo a institutos y a asociaciones, ayuntamientos, a que lo proyecten y que continúen, digamos, este proceso de concienciación. Pues muchas gracias y mucha suerte, Almudena. Muchas gracias, Almudena. Nada, gracias a vosotros y a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós. Que devolverán sus libertades al pueblo. Viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Bueno, Feli, vamos con la memoria, ¿no? Venga, yo creo que a estas alturas sí, queda claro que cuando hablamos de violencia de género ya pues no, es un problema global y que ha existido durante siglos. Totalmente, y no solo hay que escarbar un poquito, bueno, hay que dar paladas enteras que te encuentras un montón de ejemplos, ¿no? Porque desde las antigüedades de civilizaciones hasta la actualidad, las mujeres y las niñas pues han sido víctimas de violencia física, sexual y psicológica basada en su género, donde los hombres tienen un poder y control superior sobre las mujeres, pues creando un contexto en el que la violencia contra las mujeres pues se consideraba aceptable e incluso justificada, ¿no? Casi que se podría decir que la discriminación de la mujer en la sociedad pues fue la primera forma de explotación. Sí, posiblemente, incluso antes de la esclavitud, porque vamos, son numerosos y antiguos los ejemplos que demuestran las desigualdades y discriminación hacia la mujer. Algunos, por ejemplo, datan del año 400 a.C., cuando las leyes de Bizancio establecen que el marido era un dios al que la mujer debía adorar. Ella ni siquiera podía recibir herencia o beneficio alguno, ya que el derecho romano otorgaba al hombre el poder de vida o muerte sobre su esposa. O, por ejemplo, en la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer enviudaba era quemada viva junto al cadáver del esposo en una ceremonia llamada sati. Vamos, que esto lo estaba bichando por internet y hasta la actualidad todavía se encuentra esta, en algunos sitios, ¿no? Sí, tradición, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este acto pues era algo que se incluía dentro de las obligaciones como esposas, ¿no? Un ritual, bueno, que se remonta al siglo IV a.C. y que en teoría fue abolido en la India en 1829. Bueno, para ejemplo más reciente y cercano a España durante el franquismo, que no solo había desigualdad y discriminación, sino también adoctrinamiento, como fue la sección femenina de Falange a través de manuales de buena esposa que le decía a la mujer cómo debía comportarse. Entre otras cosas, ¿no? Bueno, y te dejo también por último un ejemplo que me ha resultado muy curioso, por decirlo de alguna forma, y es que en el siglo XVIII el derecho común inglés permitía a los hombres disciplinar a sus esposas e hijos con un palo o látigo que no fuera más ancho que el pulgar. Esta regla del purgal prevaleció en Inglaterra y América hasta finales del siglo XIX. Vamos. Brutal. Bueno, no vamos a seguir, pero estos ejemplos demuestran que la violencia contra las mujeres pues no es un fenómeno moderno, sino que tiene unas raíces muy profundas en las estructuras sociales y que han hecho que la desigualdad de género pues salga ahí fortalecida y se haya perpetuado, ¿no? Bueno, habrá que cambiarlo, Feli, esto ya. Sueños que van a volver, cuéntame historias que me hagan vivir otra vez, tiempos que fueron, sueños que van a volver. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos,
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo más allá de... Vamos a despedirnos también señalando hacia una invitación que nos proponen desde la ONU. Se llama 16 días de activismo, no hay excusa. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Camino despacio. Na, 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 na. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que durante estos 16 días de activismo contra la violencia de género, la campaña Únete está llamando la atención sobre la alarmante escalada de la violencia contra las mujeres bajo el lema: cada 10 minutos una mujer es asesinada. No hay excusa. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre de rostros... Casi 1 de cada 3 mujeres experimenta violencia a lo largo de su vida. El riesgo de violencia es particularmente alto entre las jóvenes, ya que 1 de cada 4 adolescentes es abusada por su pareja. Y para más de 50.000 mujeres en 2023, el ciclo de violencia de género terminó con un acto final y brutal: su asesinato por parte de su pareja o familiar. Estos 16 días de activismo son una oportunidad para revitalizar los compromisos y exigir responsabilidad y medidas concretas a los gobernantes, a los que son responsables de tomar decisiones. Comienza el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, a fin de demostrar que la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos más generalizada en todo el mundo. Bueno, pues si estás interesado puedes leer más sobre el marco de la campaña. Busca en internet campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos haber puesto nuestro granito de arena para acabar con esta lacra social de la violencia de género. Te esperamos aquí, como siempre, la próxima semana en Hispanidad Radio o en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, y en El Salto Radio. Señales de humo, que el mundo despierta. Y nos despedimos recordándote que puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio, del Salto Radio, y que es muy fácil ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales o nuestro correo humo2orillas@gmail.com. Buena semana. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, señales de humo. Siempre será canción nueva. Yo soy andaluz, aunque en otro tiempo fui fenicio. Por la importancia estratégica de mi tierra, paso obligado entre el Mediterráneo y el Atlántico. Entré en la historia con Tartesos. Y trabajé la minería, la metalurgia, la pesca y el comercio marítimo. Yo soy andaluz. Y entré en Occidente por ser romana. Vecino de la Bética, de emperadores y filósofos. Cuando me hice visigodo, potencié la agricultura, aprendí orfebrería. Yo soy andaluz. Y estoy orgullosa de mi pasado árabe. De mi herencia bereber. De mi influencia musulmana. De mis hermanos judíos. Andalucía, una tierra multicultural, una tierra de convivencia entre culturas. En la onda local de Andalucía, señas de identidad andaluza.